Dios les siga bendiciendo. Espero que puedan salir contentos de este lugar. Salgan de este lugar lleno del Espíritu Santo. Tengan esa experiencia. Porque es lo único que puede llenar nuestro ser. Amén. Seguimos preparándonos para la actividad que tenemos 24, 25 y 26. ¿Qué va a pasar 24, 25 y 26? ¿Quién lo dice? Vamos a tener una campaña 24, 25 y 26, 7 de la noche. Es decir, que el domingo que viene no tenemos culto a las 11, lo vamos a hacer por la noche. El domingo que viene el culto también por la noche. Sí, a las 7. Bien. Los que quieran venir por la mañana pueden venir porque vamos a estar evangelizando la zona. Vamos a estar entregando invitaciones para la campaña. Bien. Todo. Sí, invitaciones. Entonces, vamos a comenzar. Esta es la segunda predicación en función de lo que queremos hacer, que se llama, en la Biblia se llama la Gran Comisión, que dio Jesús. Jesús dijo, vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Y es la tarea que tenemos. El título, yo quiero participar en la Gran Comisión. La Gran Comisión es la tarea que más apremia a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pues hace 2000 años Él ascendió al cielo y dijo, voy a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Nosotros estamos esperando por el regreso de Jesucristo, lo que conocemos como la resurrección de los muertos. Dice la Escritura que Jesús vendrá sobre una nube y todo ojo le verá. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Será como cuando vemos un relámpago en el cielo. Será la venida del Señor. La Escritura también nos refiere, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todas las personas procedan al arrepentimiento. En esta mañana ha tenido bien el Espíritu Santo hablarnos del cumplimiento de la Gran Comisión por parte de los apóstoles, y para ello nos referiremos al libro de los Hechos. Primero, cuando el Señor resucitó, le apareció varias veces a los apóstoles y les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean bautizados con el Espíritu Santo, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, que lo primero que tenemos que estar seguros que estamos llenos del Espíritu Santo. Yo no les recomiendo a nadie que no esté seguro que está lleno del Espíritu Santo, que salga nunca ni a evangelizar. En el libro de los Hechos había unos muchachos que salieron a evangelizar. Ellos querían hacer la obra, pero no estaban preparados. Y llegaron a donde había una persona endemoniada. Y el demonio le dijo, yo a Pablo lo conozco, pero a ustedes no lo conozco. Y dice que el demonio se la abalanzó arriba y le arrancó hasta las ropas. Y se tuvieron que salir desnudos. Quiere decir que hay que tener poder de Dios para ministrar a estas personas que están endemoniadas. Una vez que los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a predicar el Evangelio y a expandirse. Todo comenzó con un discurso de Pedro exponiéndole a la multitud donde estaban congregados que los que ellos estaban viendo no eran hombres borrachos, sino que todos estaban llenos del Espíritu Santo. Pues se había cumplido la profecía que había en el libro de Joel, que dice, y en los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones,
y vuestros ancianos soñarán sueños, y daré prodigio arriba en el cielo y señal abajo en la tierra, y fuego y vapor del humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregaron ante el consejo y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Al oír esto, se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: ser salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día 3,000 personas. Estamos aquí frente al primer mensaje que dio el apóstol Pedro cuando Jesucristo ascendió al cielo. Aquí tenemos nosotros todo lo que necesitamos para poder predicar el evangelio. Nosotros lo que necesitamos es conocer a Jesús. Una vez que conocemos a Jesús, estamos ya listos para presentar a Jesús. Porque él lo que hizo fue presentar a Jesús. Dice él: ese hombre que ustedes vieron que hacía grandes maravillas y señales, ese hombre que ustedes crucificaron, ese hombre es el que yo le estoy predicando. Y dice que aquella gente, cuando vieron aquel mensaje, se compusieron. Dijeron: Dios mío, nosotros hemos matado a este hombre. Hemos permitido que maten al autor de la vida. Y se compusieron tanto de corazón que dijeron: bueno, ¿y qué haremos nosotros para poder ser salvos? Y él le dijo: arrepiéntese cada uno y bautícese para perdón de sus pecados. Dice que aquellas 3,000 personas perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una vez Pedro y Juan subían juntos al templo a orar, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo para que diese limosna. Este fue el otro, diría yo, la otra llama que encendió el evangelio en Jerusalén. Este hombre lo traían todos los días al templo para que pidiera limosna. Y ahora vienen Pedro y Juan y le dice: aquel hombre, se quedaron mirándole firme, y el hombre los miraba, y ellos le dijeron: yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Dice que aquello fue un escándalo tan grande en Jerusalén que automáticamente la gente salieron a comunicar la noticia a todas partes. De que había este cojo, que llevaba tantos años en esa condición, había salido brincando. Efectivamente, al otro día los principales sacerdotes mandaron a buscar a Pedro y a Juan. Y le dijeron: ven acá, se dice que ustedes hicieron esta señal, no sé qué cosa. Y él le dijo: no es que se diga que Jesús, al que ustedes mataron, al que ustedes crucificaron, fue el que hizo esa sanidad. No fue ni Pedro ni Juan. Fue Jesús, al que ustedes mataron, fue el que hizo esas señales en Jerusalén. Y dice la palabra del Señor que el sermón aquel fue tan grande y tan impresionante, que fue el segundo sermón de Pedro, que se convirtieron 5,000 personas más. Y eran 3,000 y 5,000, 8,000 personas en 2 sermones. Porque eso es lo que hace la palabra del Señor. La palabra del Señor va acompañada de resultados. Tiene que haber
sanidades. Ayer yo llegué a una casa a hacer un perro, ayer por la tarde. Y cuando llegué, dice la mujer, no, coge el perrito y cógelo y no puedo, mira, estoy engarrotada, mira, tengo un dolor, ay, tremendo, no puedo. Y el Señor me dijo, no, lo primero que vas a hacer es orar por ella. Le dije, no, señora, vamos a orar. ¿Usted cree que Jesucristo la pueda sanar? Y yo sí creo. ¿Y de cuándo tienes esas manos así? No, ya llevo unos cuantos días con las manos engarrotadas así. Vamos a orar. Comencé a orar por ella. Le declaramos sanidad. Y no había pasado ni 2 minutos. Yo estaba allá pelando el perro. Y ella diciéndole a la gente del edificio, mira, el Señor me sanó. Yo estaba engarrotado, mira, ese hombre oró por mí. Y el dolor de las manos se me fue, miren. ¿Ven cómo se predica el Evangelio? Porque son señales que te van siguiendo. Y la gente se van quedando atónica. Y ese mensaje que pasó allá pasa hoy. Y es el mensaje que queremos transmitir. El viernes, sábado y domingo, si Dios lo permite. Porque la campaña que vamos a hacer es una campaña de sanidad. En segundo aspecto que queremos abordar es la predicación de los demás hombres que se usaron en el libro de los Hechos. Tenemos a Felipe, que dice que era un evangelista muy fogoso, y él comenzó a predicar la palabra en Samaria, y muchos se convertían al evangelio. Entonces los apóstoles vinieron de Samaria y comenzaron a ver la gente se estaban convirtiendo en el evangelio. Y sobre ellos no sabían ni qué era el Espíritu Santo. Y ya se estaban convirtiendo la gente en Samaria. Y vinieron los apóstoles a ver qué estaba pasando. Y dice que por las manos de los apóstoles se hacían grandes señales y la gente se convertía al cristianismo. Las señales eran tan poderosas que dice que la sombra del apóstol Pedro, la sombra de él, si pasaba un enfermo por la sombra de él, era sanado. Dice que allí le traían mucho ropa a los enfermos. Me imagino los enfermos en las casas que están mutilados, no podían salir. Y él oraba por la ropa y los enfermos eran sanos en las casas. Fíjense qué poder del Espíritu Santo cayó en ese tiempo sobre la iglesia. Había un hombre que se llama Felipe, un evangelista, y dice la Escritura que venía Felipe por el camino y delante venía un carruaje. Y el Espíritu Santo le dijo, Felipe, acércate a ese carruaje. Cuando llegó al carruaje había un hombre etíope que no era nada de judío, era un etíope. Pero parece venía de Jerusalén a orar, porque ya la gente iba al templo a orar de otros lugares. Y venía leyendo el libro de Isaías. Y Felipe le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo lo voy a entender si no me lo explican? Y entonces Felipe comenzó a explicarle el Evangelio de Jesucristo. Y automáticamente que terminó la explicación que le dio, le dijo, bueno, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Dice la Biblia que automáticamente bajaron un charco de agua y allí Felipe bautizó al etíope. El etíope siguió su camino y Felipe regresó. Quiere decir que se hacían muchas señales y prodigios a través de la predicación de los apóstoles. Pero cuenta la Biblia que en aquella etapa generalmente se le predicaba a los judíos. Casi siempre todos los apóstoles, los 11 primeros apóstoles, ellos le predicaban solamente a los judíos. Porque los judíos tenían una ley tan recia que decía que un judío no podía entrar a casa de un gentil. Ellos no se podían contaminar, porque la ley decía que no podían unirse con nadie esa gente. Pero había un hombre que era muy piadoso y dice que le hacía oraciones a Dios. Y de pronto el Espíritu Santo vino sobre él y le dijo, manda a buscar a Pedro. Y él mandó a buscar a Pedro. Cuando Pedro venía por el camino a ver a este hombre,
dice que subió, tenía hambre, llegó como a una posada y a comer algo y subió a un techo arriba de la casa. Y cuando él estaba ahí en esa posición, bajó, vio un éxtasis que bajó como un manto. Y sobre ese manto había todo tipo de cuadrúpedos, reptiles de todo tipo. Y el Señor le dijo, mata y come. Le dijo, Señor, yo nunca he comido nada de esto. Yo soy judío, yo cumplo la ley. Y el Señor le dijo, no digas tú que lo que yo hago santo es inmundo. Mata y come. ¿Y aquello qué quería decir? Cuando él se puso a ver la visión allá, se quedó como atónito y se le quedó la visión así. Pero siguió, vinieron esa gente a buscarlo y siguió de camino y entró y llegó a esa casa. Él nunca había entrado, nunca en su vida había entrado a una casa de gentil. Aquel hombre había tenido su familia allí, había más gente que había organizado allí, estaban esperando a Pedro. Y cuando Pedro entró en aquella casa, dice, Señor, ahora me doy cuenta lo grande y lo maravilloso que tú eres, que este evangelio es para todo aquel que se arrepiente. Esto no es nada más para nosotros judíos. Este evangelio es nuevo, esto es una cosa nueva y va a alcanzar a mucha gente. Efectivamente, comenzó a dar su mensaje y dice la Biblia que no había comenzado a dar el mensaje. Y sobre aquella gente cayó el Espíritu Santo. Sobre todo los gentiles aquellos cayó el Espíritu Santo. Y ahí fue cuando se dio cuenta y dice Pedro, el Señor, ¿verdad que tiene misericordia de quien quiere tener misericordia? Y cogió y se fue para Jerusalén. Cuando llegó allá, los otros gente querían matarlo, como son la gente siempre, porque quieren que tú seas, que cumpla las cosas, que sean más religiosos que nadie. Le dijeron, Pedro, ¿cómo tú entraste a casa de gentiles si tú sabes que la ley prohíbe que nosotros entremos a esas casas? Y él comenzó a hacerle la historia a los apóstoles que estaban reunidos allí. Y le dijo, mira, era la hora tercera del día, yo vi un lienzo, bajó el lienzo, vi que eran cuadrúpedos, el Señor me dijo, mata y come. Y cuando entré a casa los gentiles me di cuenta que el evangelio era para ellos. Y comenzó a correrse entonces la bola de que sí, que el evangelio era para todos. Y entonces había en Samaria, había unos griegos. Y ellos mandaron allá a Pedro, fueron Pedro y Juan allá. Y estando ahí en Samaria le predicaron a los griegos. Y los griegos se convirtieron al Señor. Y fueron bautizados también. Así fue como llegó la salvación a nosotros los gentiles. Porque inicialmente pensaban que era para los judíos, pero después Dios demostró que no era para los judíos. Recuerden que Jesús dijo un día a una mujer, le dijo, no, es que yo he venido a predicarle a los judíos. Jesús mismo lo dijo así a una mujer un día en un pozo de agua. Le dijo, yo vine a los judíos. Y después la Escritura dice, a los suyos vino y los suyos no los recibieron. Mas a todos los que los reciben, a los que creen en su nombre, le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no es por voluntad de carne ni de sangre, sino voluntad de Dios. Así se hacen las personas hijos de Dios. No importa que tú seas judío o que no seas judío. Yo estuve en Jerusalén y allí vi que muchos judíos se pierden porque no les interesan las cosas del Señor. Ellos se les ha endurecido el corazón que no les interesan las cosas de Dios. Pero todo el que acepta al Señor será salvo, porque lo dice la Escritura. Otro ejemplo maravilloso que queremos abordar en esta mañana es el ejemplo del apóstol Pablo, que lo recoge el libro de los Hechos. Este hombre era un perseguidor de la iglesia. No le interesaba nada las cosas de Jesucristo. Desde hoy, cuando Esteban lo estaban matando, apedreando, la gente estaba matando a Esteban. Dice que Pablo, él vio cuando estaban matando a piedra a aquel muchacho, a aquel joven. Y sin embargo, él consintió con aquello. Y le dieron cartas para ir a Damasco hasta perseguir a los cristianos. Porque hubo una persecución feroz sobre todo el que hablara de Jesucristo en Jerusalén. Y él salió para Damasco a buscar a
a los que se convertían al cristianismo, porque querían eliminar, no querían que nadie hablara de Jesucristo en todo lo que era Israel. Y él salió. Y dice la Biblia que de pronto una luz del cielo lo iluminó en el camino y cayó de rodillas y quedó ciego al momento. Y de pronto una voz del cielo decía: Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Dura cosa te hacer cosas contra el aguijón. Y entonces el Señor le dijo: vete, que se te dirá qué debes hacer. Él salió y llegó al pueblo donde iba, que creo que era, no me recuerdo ahora qué pueblo fue. Cuando llegó ahí a ese pueblo, estuvo 3 días ese hombre ciego y sin comer. Pero el Espíritu Santo le había dicho a un discípulo que había allí que era muy fiel al Señor, se llamaba Ananías. Le dijo: vete a casa, a tal casa, y te vas a encontrar a Saulo de Tarso. Y le dijo: Señor, ese hombre, ya oímos aquí de él, ese hombre es perseguidor de la iglesia. Le dijo: no te preocupes por lo que sea él. Vete ahí a esa casa, que tú le vas a poner a él el evangelio. Y llegó ella a esa casa allí. Ya Pablo lo estaba esperando porque el Espíritu Santo se lo había revelado. Y automáticamente cuando Pablo vio a aquel hombre, yo me imagino la escena que se había montado ahí, cómo él exponiendo lo que le pasó, cómo él vio a Jesús en el camino, cómo Jesús le había dicho que le iba a servir y cómo él entendió que se había encontrado con el mismo Dios en el camino. Automáticamente dice la Escritura que Pablo fue bautizado ese mismo día. Y la ceguera tenía los ojos, se le cayó. Comenzó a ver. Y él se dio cuenta enseguida que estaba Jesús en el asunto. Porque no es fácil que tú vayas 3 días sin ver, ciego, y de pronto que este hombre venga, te predique, y tú veas que tú recuperes la vista. Y dice la Biblia que automáticamente comenzó a predicar a Cristo. Automáticamente. Y aquí nos viene una definición. ¿Qué tiempo tengo que tener yo en la iglesia para predicar a Jesucristo? El tiempo automáticamente. El Señor tuvo misericordia de ti, te salvó, te dio su Santo Espíritu. ¿Y cuándo lo vas a predicar? ¿Cuándo le vas a decir a la gente lo que Dios hizo contigo? Porque predicar no es más que decirle a la gente lo que Dios ha hecho con nosotros. Este Pablo del que yo le estoy hablando a ustedes fue un hombre tan usado por Dios, pero tan usado en la propagación del Evangelio, que tuvo el gusto ese del interno, yo me imagino, de que fue el apóstol más mentado que hubo. Aquellos 11 andaban con Jesús, conocieron a Jesús, vivían con Jesús, pero el apóstol Pablo, miren qué caminó. Caminó en Asia, Europa, Roma. Dicen que caminó por más de 40 o 50 ciudades y estableció 22 iglesias. Porque él quería predicar a Cristo, dice, donde no se hubiera mentado nada de Cristo. Y él llegaba a los pueblos y hacía entender a Jesús. Que la gente supiera quién era Dios. Que la gente se acercaran a Dios. Una vez llegó a una ciudad y dice que caminó toda la ciudad. Y dice que la ciudad estaba llena de altares. Yo me imagino la ciudad como está allí ahora, que está llena de botánicas, que tú vas a cualquier lugar. Así estaba la ciudad aquella. Llena de altares satánicos. Pero en uno de esos altares vio una insignia que decía Dios no conocido. Y se reunió un día en el aeropuerto, era como el centro de la ciudad, y ahí venían mucha la gente, porque la gente que tenían comezón de oír y querían oír cosas nuevas. Y ahí tomó Pablo la palabra. Y dice Pablo: he pasado por todos sus altares y he visto que ustedes son muy religiosos. Y en uno vi una inscripción que decía Dios no conocido. A ese Dios es el que yo les predico a ustedes. Porque en Él somos y en Él estamos y en Él nos movemos y en Él andamos. Y ha tenido misericordia de todos nosotros.
para que de alguna manera la gente se pueda acercar a Él. Y a eso estamos llamados nosotros. Todos los que estamos aquí reunidos en esta hora, estamos llamados por el Señor a ir a donde quiera que haya un lugar de eso y no huir del lugar. Más bien entrar y reprender las obras de las tinieblas y advertirle a todos los que andan ahí en esas cosas que va a haber un día pronto, porque Jesús viene pronto, más rápido de lo que nosotros nos imaginamos. Y un día Jesús vendrá, y si ellos no se arrepienten, se perderán, ellos y sus familias. El apóstol Pablo nos dejó un legado tan grande que él tuvo el privilegio de hacer formar lo que nosotros conocemos ahora como el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se recogen todas las cartas de Pablo. Estas cartas yo diría a las iglesias que él había organizado. Cuando tú leas en la Biblia, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, esa carta era primera y segunda carta que él mandó a la iglesia que él fundó en Corinto. Cuando tú leas Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, fueron las cartas que él le escribió a la iglesia que él dejó formada ahí. Cuando tú leas Gálatas, Efesios, fueron congregaciones que él llevó establecidas en ese lugar. Y ustedes no saben cómo eran las congregaciones, como esta que tenemos aquí. Todas eran hechas en casas. No existían templos. No existía nada de lo que vemos hoy por todos los lugares de la ciudad. En las casas se reunían aquella gente. Esas cartas que hoy han sido mundialmente famosas, se le escribieron a una congregación pequeña que había en una casa, enseñándole cómo debían de conducirse, cómo era la iglesia y cómo había que conducirse ante las cosas del Señor. Nosotros tenemos ahora ese legado que nos ha dejado el apóstol Pablo y queremos darle gala en estos días. Queremos participar en esta gran comisión. Queremos ser parte de ella. Es la primera actividad que vamos a hacer como iglesia. Y queremos invitar a los vecinos, invitar a los amigos, a los que trabajan con nosotros, a los que estudian con nosotros, a los que trabajan con nosotros. Tenemos que invitarlos a esta campaña. Y aquí veremos nosotros la mano de Dios obrando sobre las personas. Y vamos a ver el Espíritu Santo haciendo más señales y maravillas, como Él sabe hacer. Por lo tanto, exhorto a la iglesia a que hagan fe en esta nueva tarea que tenemos de la Gran Comisión. Pónganselo en su corazón, oren por eso y digan: Señor, yo quiero ser parte de la Gran Comisión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.